Ahora sí, una entrevista más. Hablemos de datos de economía y llamamos a nuestro especialista, el señor Esteban Lafuente. Dale. La mañana pide noticias. Las noticias piden su espacio. La entrevista es el tema del día. Estás en Segundos Afuera. Segundos Afuera. Estás en K2. Casi que es una visita mensual la que le hacemos a Esteban Lafuente, periodista especializado en economía, es subeditor y digital en la sección Economía y Negocios del diario La Nación. Bueno, tiene que ver casi siempre y coincide con la publicación de los datos del INDEC de la inflación. Bueno, esto sucedió en la tarde de ayer con la inflación publicada de julio del 4% y con la acumulación de un 87% de inflación en lo que va de este 2024. Bueno, algunos datos también para desagregar de cuáles fueron las cosas que más aumentaron en el último año: bienes y servicios, comunicación, transporte, salud, alimentos y bebidas. Bueno, lo recibimos a él, lo saludamos. Esteban, bienvenido aquí al aire de K2 Radio en Necochea. ¿Cómo andás? Hola amigos, ¿cómo andan? Buen día para ustedes, ¿todo bien? Bueno, todo bien nosotros. ¿Nos ponemos contentos o no nos ponemos contentos? La primera pregunta que te hago. Y depende de cuánto tiempo mires y en qué es lo que te enfocás. Ok. Porque cuando uno mira la película un poco más larga, es cierto que el 4% fue el dato más bajo mensual en 30 meses, y eso es algo que el gobierno intenta mostrar, como hablamos las últimas veces, de la baja de la inflación como algo, si se quiere, de una medalla que se cuelga para mostrar, porque lo vemos cotidianamente, digamos, a la hora de hacer compras en los consumos cotidianos. Dicho esto, también es cierto que la inflación bajó algunos decimales con respecto al mes anterior, pero la tendencia muestra que después de una brusca desaceleración, es cierto, después de una aceleración muy alta ya en diciembre, enero y febrero por la suba del tipo de cambio oficial, algunos cambios que se dieron en combustibles y demás, es cierto que la inflación pareciera haber encontrado una especie de piso en estos valores en torno al 4%, algunas décimas más, algunas décimas menos, y el desafío para el gobierno es cómo romper esa inercia, o si hay algún tipo de margen para cambiarlo, por lo menos en el esquema que se está aplicando ahora con el tipo de cambio como viene, con el resto de los precios regulados, que después si quieren lo podemos comentar, que faltan todavía hacerse, y en ese sentido el desafío es, bueno, va a seguir una baja en la inflación, vamos a mantener el esquema como está, y qué pasa con el tipo de cambio oficial que se mueve al 2%, y mes a mes, aún con la inflación en baja, se está apreciando, se está trazando, como dicen los economistas, y eso genera preguntas por el lado de, bueno, ¿van a empezar a ingresar dólares o no? ¿Cómo pasa con las reservas? Bueno, todas las variables conectadas que dependen también de esta, que es, diría, la central para el gobierno, porque es lo más inmediato que tiene para mostrarle a todos los argentinos que hacen compras y consumen bienes y servicios mes a mes. ¿Era un número esperado, Esteban, del 4%, o el gobierno quería publicar un 3,8%? El gobierno quería publicar 3,8, 3,7, de hecho, en presentaciones recientes ante inversores en Estados Unidos y en otros países, un funcionario del Banco Central había mostrado que la expectativa era 3,7, y en parte también mostraba un gráfico muy interesante que comparaba la expectativa que tenía de inflación el mercado, esto es las consultoras y bancos que todos los meses consulta el Banco Central, como si fuera una encuesta de opinión, le dice, bueno, ¿qué inflación tenés que va a haber este mes? Y siempre le venía dando a este indicador por encima de lo que la inflación terminaba siendo, lo que decía, mira, el Banco Central ahora espera 3,9, va a ser menos que eso, en parte también porque mira este indicador como fue siempre, bueno, dio 4. Es cierto, fue menos que el mes anterior, pero estuvo por encima de lo que se estimaba en el mercado. Es cierto también que en ese punto, cuando uno compara o cuando uno mira las categorías, alimentos estuvo 3,2, es decir, por abajo del promedio de las categorías más relevantes. Influyeron mucho restaurantes y hoteles, que tiene que ver mucho con las vacaciones de invierno y el movimiento estacional que se genera ahí. Sí. El segmento de tarifas, tuvo impacto de agua, se habían demorado o postergado aumentos en los servicios públicos de luz y gas que se van a aplicar este mes, es decir, que van a volver a impactar en la inflación. Entonces, en ese movimiento donde el gobierno tiene desafíos para romper no la inercia como de plantear de, bueno, hay ajustes pendientes y demás, sino ese movimiento donde el resto de los precios se estabilizaron aumentando al 4%, que parece poco si lo comparamos con enero-febrero, pero en Estados Unidos estaban discutiendo si hay que o no hacer movimientos en la Reserva Federal, el Banco Central de ellos, porque la inflación anual da abajo del 3%, para dar un poco la dimensión de cómo es el problema de la inflación en Argentina, aún habiendo bajado. Te consulto esto en particular. Hace algunos días se conoció la noticia de que Guillermo Moreno, ex ministro del Interior,
acusado de mal desempeño de la función pública por dibujar algunos números del INDEC cuando él era funcionario. De hecho, no va a poder ejercer nuevamente un cargo público. Se empezó como a desmantelar su partido, el que estaba armando para las próximas elecciones. Se lo acusa de eso, de cuando estaba Moreno, gobernaba, dicen algunos, y metafóricamente con la pistola arriba del escritorio y decía, bueno, los números son estos y los números que decía Moreno eran los que se publicaban. De los datos que estamos recibiendo ahora del INDEC, ¿por qué tenemos que pensar que tienen que tener mayor credibilidad? No, porque están las estadísticas relevadas, porque dan en línea con lo que espera el mercado, porque no hay cuestionamientos internos tampoco de cómo se hacen las estadísticas, ni externos. Entonces, en ese proceso sí, en aquel momento había hasta patrones trabajando dentro del INDEC, había denuncias de los propios funcionarios diciendo que había inconsistencias en los datos, estaban falseados, y porque después, como se manipulaban algunas estadísticas y otras no, había inconsistencias comparando, por ejemplo, la dinámica de la inflación con la del crecimiento, o la de encuesta permanente de hogares, con la de ingresos, con la de pobreza. Había cifras que no cerraban si no se explicaban por un dibujo de algunos números de precios, que el gobierno lo que intentaba en aquel momento era decir, bueno, no hay tanta inflación como la que hay, lo termina dibujando. En ese sentido, también es útil la comparación con lo que pasa con la Ciudad de Buenos Aires, donde también el otro indicador que decían, bueno, quizás da más alto de lo que espera incluso el gobierno, porque dio 5,1 en aquel momento, y es cierto que en la Ciudad de Buenos Aires la inflación es distinta porque consideran de manera diferente los bienes y los servicios. Entonces, en ese sentido, sí, había de 5,1, algunos esperaban que fuera entre 4,4 y 4,6. Fue 4%, la dinámica hay que ver hacia adelante cómo se mueven los precios del INDEC, pensando en qué números termina mostrando, ¿no?, el gobierno y qué categorías hay, porque me parece que lo central en eso también es destacar que, de hecho, ayer el presidente lo planteaba en una de sus intervenciones, estamos bajando la inflación, reacomodando precios relativos, y eso en parte es cierto, porque muchos precios fueron ajustándose, el caso de las tarifas, los combustibles, el transporte, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, sí. Pero es cierto que faltan un montón de pasos más en ese camino, y que el gobierno incluso reconoció, bueno, sí vamos a ir calibrando los ajustes en tarifas para no golpear a la clase media e ir siguiendo el tema de no afectar la capacidad de los ingresos, que después de la caída muy fuerte al principio de año empiezan a recuperar pasito a pasito, muy de a poco, que todavía no llega ni cerca a la caída, a recuperar la caída total que tuvieron. Bueno, en esa sintonía de ajuste de precios regulados y otros precios que se van moviendo en la economía, vamos a decirlo así, libre, es el desafío del gobierno de mostrar un sendero a la baja de la inflación, o si eventualmente tiene que introducir algún cambio en algunas variables dentro del programa que se está implementando. Según la comunicación que hace el gobierno para el afuera, digamos, están cumpliendo con un montón de metas, no solo para el Fondo Monetario Internacional, sino también para los ciudadanos que presumiblemente depositaron el voto en este gobierno para poder arreglar algunas cuestiones económicas. Dicho esto, ayer utilicé, Esteban, con mis compañeros acá en la mesa, una metáfora que te la iba a preguntar a vos, y es esto. Le comunico a mis compañeros que quiero adelgazar, me pongo esa meta, ese objetivo para el segundo semestre de este 2024, y ellos me preguntan, bueno, ¿qué vas a hacer? Voy a dejar de comer, les dije yo. Entonces ellos, claro, me miran raro y me dicen, che, está bien, sí, vos vas a adelgazar por una cuestión casi lógica, pero vas a tener otros problemas en tu cuerpo. Es un poco lo que le está pasando al gobierno, digamos que tienen un dato positivo, que la inflación está bajando, justamente, y que puede llegar a ser un dato para ponerse, como si se quiere, en otra vereda del gobierno anterior, pero también eso tiene que ver también con la caída del consumo. ¿Puede ser este el otro gran problema que tiene el gobierno? Sí, lo que vos planteabas, lo de dejar de comer, es muy claro, y se planteaba sobre todo cuando el gobierno mostraba, destacando el dato de equilibrio fiscal o superávit, y muchos advierten, bueno, pero eso se está logrando a costa de reducir el ingreso real de los jubilados, reduciendo el presupuesto para salud o educación, por ejemplo, reduciendo transferencias a provincias o no haciendo obra pública, y eso hace que las rutas se deterioren, que los puentes no se arreglen, que las vías del tren no se arreglen. Bueno, es un interrogante que incluso hasta el Fondo Monetario plantea, sí, está muy bien el objetivo de ir a un equilibrio en las cuentas públicas, hay que atender a la calidad y no tanto a la cantidad, porque puede llegar a ser un problema de mediano plazo, donde, bueno, si nadie arregla las rutas, se rompen, no hay, incluso para quienes viajan y para el transporte de mercadería, pensando en la actividad económica. Eso es un punto. El otro gran tema que tiene que ver con este contexto tiene que ver con el dólar. El gobierno, de alguna manera, consigue esta baja de inflación
anclando fuertemente al dólar después de la suba casi 800 en aquel momento en diciembre, y este movimiento al 2% mensual, que es, como dicen los economistas, un ancla en el sentido de que es un precio de referencia que intenta fijar a todo lo demás. Entonces, si el dólar se va a mover al 2% mensual, muchos rubros como el de alimentos, que tiene un componente muy internacional de importables, exportables con ese precio internacional, y termina en alguna medida confluyendo en ese sentido. Y el otro punto que vos planteás, y es muy, muy relevante también, es el tema de la recesión o la caída del consumo, que hace que no haya una presión desde el lado de la demanda de los precios, porque quien tiene que vender en algún momento dice, bueno, yo no puedo incrementar más los precios en ese sentido porque la demanda que estoy teniendo se cae o no me lo va a convalidar. El interrogante es, bueno, ¿la economía tiene algún signo de recuperación fuerte o robusta? ¿Te acordás cuando hace unos meses se hablaba de la recuperación en B corta o que la economía iba a subir como pedo de uso, como dijo el presidente? Sí. Bueno, no hay datos que estén validando eso de corto plazo, y de hecho en parte tampoco hay dólares para financiar eso, porque todo el crecimiento de la actividad económica demanda importaciones, demanda más bienes o bienes intermedios o materias primas o componentes para piezas y demás importados para poder producir localmente, y hoy la Argentina, por la herencia que tuvo el gobierno y por la dinámica que está teniendo el sector externo, tampoco tiene dólares para financiar ese movimiento. Entonces no hay perspectivas de una recuperación fuerte. Eso, como vos bien decías, también es uno de los factores que hace que la inflación esté descendiendo, pero a costa de menor caída, menor nivel de actividad, menor actividad en términos de empleo, menor consumo. Bueno, eso es el impacto negativo, que también es cierto que decirlo, es muy difícil pensar en modelos en el mundo que bajen la inflación que no implique una recesión o una caída en el nivel de actividad. Ok, bien, ahí lo voy entendiendo, digamos que es un mal necesario como para poder amesetar todo y después arrancamos. Voy a ese arranque y con esto voy a lo último. Estamos charlando con Esteban Lafuente, especialista en economía para el Diario de la Nación, y que ha respondido todo. Le tiro y él me responde y me dejas un poco más tranquilo, Esteban. Estoy leyendo Bueno, gracias por eso. las cosas que más aumentaron en el último año. A ver, bienes y servicios un 320,5%, comunicación un 318,5%, transporte un 289,5%, salud un 281%. ¿Cómo se hace para emparejar esto con los sueldos? Porque digamos que las paritarias no van de la mano con estos porcentajes. No, y ese es otro de los desafíos y de los problemas y de los reclamos, donde cuando se habla de precios relativos, el presidente suele hablar de el transporte, los precios de la salud que fueron liberados, los combustibles, por ejemplo, las tarifas de servicios públicos o el dólar eventualmente, pero hay otro precio relativo, entre comillas, hablan los economistas, que es el salario, que es otro de los componentes de los costos de las empresas, y que si bien empieza a recuperar mes a mes los datos disponibles que hay en materia de seguimiento de salarios en el INDEC o en el Ministerio de Trabajo, muestra una recuperación mes a mes, pero es cierto que va a ser una recuperación lenta y gradual, que todavía no recupera, como te contaba, todo lo perdido desde noviembre hasta acá, ni hablar cuando uno compara, si nos vamos más atrás, de 2018 para atrás. Y eso es otro factor que explica en parte la caída en el nivel de actividad y el estancamiento que tiene la Argentina, por lo menos en los últimos 2 o 3 años. Es un problema, es cierto. También es cierto que en este contexto que hablábamos de recesión y caída de nivel de actividad, lo que empieza a aparecer también es de a poco problemas de empleo, porque las empresas dicen no tengo mercado, no tengo a quién venderlo, no tengo nivel de actividad, y entonces en algún momento eso se traslada a problemas de empleo, y es un asunto que economistas siguen muy de cerca para ver cómo es la tendencia, no de cortísimo plazo, pero sí en los próximos meses, pensando también en la recuperación, porque es cierto que el salario que puede recuperar más fácil es el salario privado registrado, que tiene paritarias y que ya está en inflación y que no se puede recuperar, pero hay un universo enorme de trabajadores informales, que son los que más perdieron en los meses anteriores, en los años anteriores, que son los que también más sufren la caída de nivel de actividad, porque la changa, el trabajo informal, el trabajo más inmediato empieza a caerse, y ese sentido también es el que pierde más poder adquisitivo y el que más sufre las consecuencias de la suba de los precios que tuvimos en los meses anteriores y las no posibilidades de conseguir un trabajo de corto plazo.
Ahora sí, antes de la despedida, en estas charlas que hemos tenido con Esteban Lafuente he aprendido muchísimo de economía. Me he enterado, por ejemplo, que hay una especie de IBOPE, como si fuese un rating de televisión que va midiendo la inflación minuto a minuto. Viste que nosotros tenemos que esperar, como ayer tuvimos que esperar 15 días de agosto para conocer la inflación del mes anterior. Pero tengo entendido que los economistas manejan como si fuese una inflación en vivo. Contame cómo van estos 15 días de agosto, qué se espera para el 15 de septiembre, 14 de septiembre, cuando se publique la inflación de agosto. ¿Va también, sigue en caída? ¿Qué presumen? Claro, no, el monitoreo que hacen muchísimos consultoras y economistas es básicamente tomar o precios en tiendas, Sí. o revisar en internet, se bajan todos los precios diarios de los supermercados y se carga una base de datos y se hace un promedio y se pondera tratando de imitar más o menos qué es lo que sigue el INDEC. Y lo que están mostrando es que la tendencia, por lo menos en la categoría de alimentos, que es la más importante en cómo se arma la canasta del INDEC, tiene una tendencia similar a los últimos meses. Entonces lo que anticipa es que no va a haber una continuada baja en la inflación al ritmo que venía antes, sino que se va a estabilizar en torno al 4, algunas décimas más, algunas décimas menos, porque alimentos sigue esa tendencia, porque el dólar sigue moviéndose al 2%, porque hay aumentos de combustibles que se dieron este mes, porque va a haber aumento en las tarifas de luz y de gas. Entonces, ahí es donde te planteaba la cuestión de el movimiento casi encontrar esta estabilidad o este piso en la inflación en torno a estos niveles, que de hecho, y otro dato que no lo mencionamos, pero también es interesante para plantear, el informe del INDEC mide, hay un indicador, todo que en las misiones en el mundo de inflación, que se habla de inflación núcleo, que es esta que le excluye a los precios regulados y a los estacionales. Por ejemplo, el mes pasado, con estas semanas de mucho frío, las verduras tuvieron unos precios muy altos porque afectados por la variación del clima, que afectó la cosecha y demás, o los tomates que en invierno son más caros que en verano. Bueno, cuando se limpian esos precios y queda la inflación núcleo, la inflación núcleo ha sido 3,7 el mes pasado y en el último mes subió a 3,8. Es una décima, es cierto, pero es estabilidad, con lo cual nos está mostrando que esa inflación, que es lo más parecido a la dinámica de los precios libres, entre comillas, no está mostrando una aceleración, sino una estabilidad en estos valores, y es lo que anticipa que la inflación, por lo menos de corto plazo, no pareciera encontrar una tendencia decreciente o mucho más acelerada hacia la baja. 11 de la mañana en la República Argentina. Esteban, muchísimas gracias. Un abrazo para ustedes. Qué buena música la entrada, se lo quería comentar. Bien. Porque me gustó mucho escuchar. El plan de la mariposa, gusta el plan por ahí. Correcto. Bien, me gusta. Nos vemos el 14 en el Movistar entonces. Abrazo grande. Si vienen para acá nos encontramos. Dale, buenazo, me encanta. Abrazo grande. Un abrazo. Esteban Lafuente, bueno, periodista especializado en economía, subeditor digital de la sección Economía y Negocios del diario La Nación. Una vez por mes, 2 veces por mes, nos encontramos con él en el aire y nos da varias respuestas que nos dejan un poquito más tranquilos.